juvenil. Y el tema que voy a revisar el día de hoy es un sondeo que se realizó en nuestro país entre los meses, en el mes de julio del presente año, y en el cual pretende realizar justamente una revisión o un sondeo sobre la salud mental en general durante el periodo de pandemia del COVID-19. Antes de comenzar, quiero brindarle un muy feliz cumpleaños al doctor Pablo Díez. Espero que lo pase muy bien y que tenga un muy lindo día. Bueno, continuando, entonces, este, como ya mencioné, es un sondeo realizado y con enfoque a la población general entre 15 y 59 años, y fue realizado durante el mes de julio del año 2020 en nuestro país. Bueno, acá se abordan distintos módulos en los cuales se van mostrando los distintos resultados de las encuestas realizadas y dentro de los cuales encontramos la percepción general y propia del estado de salud mental en pandemia, una caracterización de la cuarentena. El módulo 3 aborda el comportamiento y actitudes en contexto de crisis sanitaria. Y el módulo 4, los medios de información durante la crisis sanitaria de COVID-19. Bueno, el módulo que voy a revisar el día de hoy, y que la idea es que al final podamos discutir un poco sobre los resultados de las distintas preguntas que se fueron realizando, va a ser el módulo 1, sobre la percepción general y propia del estado de salud mental en pandemia. Bueno, de la ficha metodológica, la técnica utilizada en este sondeo fueron encuestas telefónicas con CATI. El universo de personas que fueron elegidas para esta encuesta fueron personas que dispongan de un número de teléfono, que dispongan de teléfono en 107 comunas del país, tanto en hombres como mujeres, y en el grupo desde los 15 a los 59 años. Este es un muestreo probabilístico con selección aleatoria de registros y por cuota de sexo, edad y comuna a nivel de los entrevistados. El marco muestral utilizado es un registro de teléfonos generados a partir del sistema RDD, que cubre tanto telefonía fija y celular. La muestra fue de 2.225 casos, con un error de más o menos 2,1 puntos porcentuales bajo el muestreo aleatorio simple en todas las etapas y con una varianza máxima. Los datos fueron ponderados tanto por región, sexo, edad y nivel socioeconómico, de acuerdo a los datos del censo del 2017 a través del procedimiento ranking. La fecha de terreno fue del 13 de julio al 25 de julio, y eso principalmente. Las simbologías que se utilizan en algunos de los gráficos y tablas que voy a presentar son, la nomenclatura son asteriscos cuando son estadísticamente superiores a los asociados con el símbolo de la letra A. Y aquí se considera un nivel de confianza del 95%. Bueno, acá muestra entonces la ficha metodológica en general, la distribución regional que se dio a lo largo del país, con la distribución por sexo también, distribución por grupo de edad, donde aquí se fueron dando distintos rangos etarios, y distribución también por nivel socioeconómico, con sus respectivas entonces ponderaciones. Entonces vamos a pasar a ver los resultados del módulo 1 sobre la percepción general y propia del estado de salud mental en pandemia. Y acá la primera pregunta que se plantea es, en general, ¿cuánto cuidado crees que las personas le otorgan a su salud mental durante esta pandemia? Y acá, considerando la edad, lo que encontramos es que los entrevistados, que aquí en la guía se mencionan como jóvenes los menores de 30 años y no jóvenes los mayores de 30 años.
Y aquí, considerando entonces los entrevistados no jóvenes o mayores de 30 años, se ve que perciben una mayor proporción que las personas otorgan poco o nada de cuidado a la salud mental durante la pandemia, que vendría siendo el gráfico en celeste, en comparación a los jóvenes de entre 15 y 19 años. Ahora, si observamos la tendencia general según la edad, los entrevistados entre 30 y 39 años, en casi 2/3, un 70%, plantean justamente que consideran que un poco o nada de cuidado se otorgan las personas a la salud mental. Seguido entonces por el tramo acá encontramos de entre 40 y 49 años, que también es un porcentaje bastante alto que consideran que poco o nada de cuidado. Ahora, cuando se realiza la distribución entonces por sexo y por nivel socioeconómico, en general podemos percibir que las personas mayoritariamente perciben que le otorgan poco o nada de cuidado a la salud mental durante esta pandemia, un 60% de la población en general. Y esta misma tendencia podemos ver que se repite tanto por sexo como por los distintos niveles socioeconómicos. Ahora, desde el nivel socioeconómico, podemos ver que quienes en mayor medida indica que las personas le otorgan poco o nada de cuidado a la salud mental, corresponden justamente a los niveles socioeconómicos altos, seguidos por los niveles socioeconómicos bajos. Ahora, pasando a otra pregunta, en general, desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, ¿qué tan estresado te sientes o te has sentido? Entonces, considerando aquí la autopercepción del estrés, podemos ver que casi un cuarto de los consultados plantean que están o se han sentido muy estresados durante la pandemia. Y aquí vemos que aproximadamente 3 de cada 10 encuestados plantean que están bastante estresados y un 24% plantea que está algo estresado y solo un marginal 6% refiere que nada estresado. Entonces podemos ver que la distribución se da mayoritariamente hacia mostrar al menos algo estresado hacia incluso muy estresado. Y considerando esta misma pregunta, entonces, en su distribución por edad, podemos ver que los jóvenes son quienes mayormente indican haberse sentido muy o bastante estresados, en comparación a los adultos. En tanto, según los tramos de edad, entonces, podemos ver que los jóvenes entre 15 y 19 años son quienes en mayor medida indican justamente que han estado muy o bastante estresados. Posteriormente lo siguen los pacientes entre 25 y 29 años. Y los que menor indican haberse sentido muy o bastante estresados son los adultos entre 50 y 59 años. Ahora, en la distribución por sexo y nivel socioeconómico, podemos ver entonces que se observa que las mujeres se han sentido o están mayormente o muy o bastante estresadas más que los hombres en todas las categorías. Y según el nivel socioeconómico, los del nivel socioeconómico bajo son quienes en mayor medida indican que han estado muy o bastante estresados. Y en tanto a la zona, no hay diferencias significativas entre los que responden que están muy o bastante estresados. Ahora, otra pregunta, considera en general desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy y en una escala del 1 al 5, donde 1 es nada, nada común y 5 es muy común, ¿qué tan común te has sentido? Y aquí se plantean distintas preguntas donde podemos ver que, por ejemplo, más de la mitad se ha sentido o inclinado hacia muy frecuentemente tener dificultades para dormir.
El 40% también refiere tener pocas ganas de hacer cosas. Acá el 60% de la distribución se inclina hacia nada en común respecto a la poca confianza en ti mismo. También encontramos una distribución general para el que no puedes superar tus problemas o dificultades. Y respecto a las ganas de terminar con tu vida o suicidarte y la violencia doméstica, se ve que la percepción es en un gran porcentaje, 95%, hacia nada de común. Ahora, siguiendo con otras consultas que fueron realizadas, podemos ver que un cuarto de los consultados aproximadamente indica que casi todos los días se han sentido con problemas para quedarse dormido, permanecer dormido o dormir demasiado. Y en ello encontramos que un 17,9% plantea que casi todos los días no ha podido dejar de preocuparse o no ha podido controlar su preocupación. Por otro lado, encontramos también que el 35,6% afirma que varios días se han sentido nervioso, ansioso o con nervios de punta, y un 40% declara que varios días se ha sentido bajoneado, deprimido, irritable o desesperanzado. Encontramos también que casi 6 de cada 10 encuestados plantean que no se ha sentido falta de compañía, excluido o aislado, y casi un 93% manifiesta que para nada ha estado o ha deseado estar muerto. Ahora, viendo esta distribución entonces por categorías de joven o adulto, que acá el corte de los 30 años, y con los distintos tramos de edad, podemos ver que respecto a la pregunta de ¿te has sentido nervioso, ansioso, con los nervios de punta? La mayoría es estadísticamente significativo versus los pacientes jóvenes. Los adultos refieren que para nada, y con una mayor distribución hacia varios días en los pacientes jóvenes y también en los no jóvenes. Según los tramos de edad, podemos ver entonces que los que menos han sentido nervioso o ansioso son los pacientes entre 30 y 39 años, y es también llamativo al comparar con los otros grupos de edad, que el grupo mayoritariamente, en casi un 30%, entre los 18 y los 19 años, se han sentido nerviosos o ansiosos. Respecto a, entonces, no has podido dejar de preocuparte o no has podido controlar tu preocupación, encontramos que la mayoría de la distribución se encuentra en varios días, y esto es para todos los grupos de edad, pero siendo significativamente mayor en el grupo de 50 a 59 años, el sentir preocupación casi todos los días. Ahora, cuando en la pregunta ¿te has sentido bajoneado, deprimido, irritable o desesperanzado? Encontramos que la mayor distribución se encuentra también en varios días, y es significativamente mayor en las personas jóvenes o menores de 30 años, en más de la mitad de los días. Y aquí encontramos nuevamente en el grupo entre los 18 y los 19 años que casi un 30% refiere, y que también es llamativo en comparación a los otros grupos etarios, que presentan entonces, se han sentido bajoneados, deprimidos o irritables casi todos los días. Ahora, respecto al sentir poco interés o placer al hacer las cosas, encontramos que la mayor distribución de para nada se encuentra en los pacientes adultos y de varios días en los pacientes jóvenes. Y aquí encontramos que es justamente es significativamente mayor el porcentaje de pacientes entre 15 y 19 años, y en el grupo de 30 a 39 años, disculpen, en el grupo de 15 y 19 años, sí, y en el de 30 a 39 años es significativamente mayor casi todos los días.
y la distribución en general también está inclinada hacia varios días. Ahora, al revisar si has tenido problemas para quedarte dormido, permanecer dormido toda la noche, o si es que han estado durmiendo demasiado, vemos que es significativamente mayor el porcentaje de pacientes jóvenes que refieren casi todos los días tener problemas del sueño, y la distribución es mayor para los pacientes no jóvenes en referir que no han tenido problemas del sueño. Y aquí podemos ver que también es muy como distinta la distribución en los distintos grupos etarios, siendo mucho mayor en los grupos que refieren que casi todos los días tienen problemas del sueño, en los grupos entre los 15 y los 25 años, y en el grupo de entre los 50 y los 60 años. Y en relación a si has sentido falta de compañía o si se ha sentido excluido, aislado, distanciado, encontramos aquí que la mayor proporción y que significativamente mayor en los pacientes adultos consideran que para nada se han sentido excluidos, y es más la distribución hacia varios días en los pacientes jóvenes. Y aquí encontramos que justamente la mayoría de las personas en general consideran que para nada, esos son los mayores porcentajes en los distintos grupos de edad, se han sentido falta de compañía. Y es considerablemente mayor respecto a los otros grupos etarios, el porcentaje siendo de un 23,4% de pacientes entre 15 y 19 años que han considerado que más de la mitad de los días se han sentido faltas de compañía o excluidos. Respecto al placer o poco interés por hacer las cosas, en la distribución por sexo encontramos que los hombres en general consideran que para nada han tenido poco interés o placer al hacer las cosas. Y hay una distribución hacia mayor parte del tiempo haber sentido esto en las mujeres. Y aquí encontramos que también es considerablemente más alto, tanto en más de la mitad de los días como casi todos los días, en el nivel socioeconómico bajo. Y esto ocurre también que es considerablemente mayor el casi todos los días en las regiones versus la región metropolitana. Ahora, respecto a los problemas del sueño, encontramos que también nuevamente los hombres para nada es la mayor distribución, y es considerablemente mayor la percepción de casi todos los días en las mujeres versus los hombres. Y aquí, respecto a los niveles socioeconómicos, encontramos que la distribución apunta en los niveles más altos socioeconómicos hacia para nada o varios días, pero encontramos que en los niveles socioeconómicos medio y bajo es considerablemente o significativamente más la proporción de casi todos los días. Y ahora, respecto a la sensación de falta de compañía o excluido, encontramos que nuevamente para los hombres la percepción es mucho mayor de para nada haberse sentido así. Y respecto a los niveles socioeconómicos, el que considerablemente más perciben que casi todos los días se han sentido faltos de compañía es el nivel socioeconómico bajo. Y esta también es la tendencia mayoritariamente hacia las regiones que de la región metropolitana. Ahora, ¿con qué frecuencia durante las últimas 2 semanas has sentido alguna de estas molestias? Y aquí la pregunta analizada es si has pensado que sería mejor estar muerto o has pensado hacerte daño de alguna manera. Y encontramos que la mayor distribución o el mayor porcentaje, más del 90% de las personas en general respondieron que para nada, pero es considerablemente mayor en el grupo de los adultos la respuesta de casi todos los días que versus los pacientes menores de 30 años. Y aquí encontramos que la mayor distribución en los pacientes entre los 18 y los 19 años se encuentra entre varios días y más de la mitad de los días, o es significativamente mayor al resto de los grupos entrevistados. Y acá, entre los 20 y los 50 años,
la mayoría es significativamente mayor al responder para nada, y el grupo que encontramos con como mayor respuesta de casi todos los días versus los otros tramos de edad es el grupo entre los 50 y los 60 años. Y versus, frente a esta pregunta, en su distribución por sexo, encontramos que es significativamente mayor para nada en hombres, a pesar de que también en hombres y en mujeres y en los distintos niveles socioeconómicos la mayor percepción, sobre el 90% de todos los grupos, es para nada. De haberse sentido así, pero hay mayores porcentajes vistos de varios días o también hacia casi todos los días en las mujeres. Y aquí encontramos que en los niveles socioeconómicos altos es mayor la respuesta de para nada, cercano al 97%, y en los niveles socioeconómicos bajos, hasta un 6,6% respondió que varios días han pensado que sería mejor estar muerto o pensaban hacerse daño. Y ahora, en tanto, entonces, a la situación personal y la de tu entorno, ¿cómo crees que estarían las siguientes situaciones una vez que se acabe la pandemia? Y acá encontramos que casi la misma proporción tiene una visión optimista como pesimista respecto a la situación de los padres. Esta misma situación podemos ver que se repite al considerar los abuelos y también con la salud propia y con el rendimiento académico y la calidad del aprendizaje. O sea, una distribución bimodal en todas estas preguntas respecto a considerar que va a ser mejor que antes o peor que antes. Y respecto, eso sí, a la situación económica futura, existe una mayor percepción pesimista una vez que termine la pandemia, que aquí alcanzamos hasta un 45% que considera que va a ser peor que antes su situación financiera. Y aquí entonces, al considerar las siguientes situaciones, entonces, cómo se van a presentar una vez que se acabe la pandemia. Aquí los jóvenes o menores de 30 años es significativamente mayor el porcentaje que considera que va a estar mejor que antes la situación económica versus los adultos que sí, en el otro extremo significativamente mayor el porcentaje que considera que va a estar peor que antes. Y acá encontramos entonces una distribución bimodal que pudimos ver entre mejor que antes y peor que antes en los distintos grupos etarios, siendo significativamente mayor las personas de 50 años que consideran que va a ser peor que antes. Y respecto al rendimiento y calidad del aprendizaje, las personas jóvenes o menores de 30 años respondieron significativamente mayor versus los adultos que consideran que iba a ser mejor que antes, y la mayoría de las personas respondió que iba a mantenerse igual que antes. Y aquí vemos que los grupos que considera mayoritariamente que iba a ser peor que antes, o los grupos significativamente que más respondieron peor que antes, es en el grupo entre los 20 y los 25 y en los mayores de 50 años. Respecto a la percepción de salud, encontramos que en las personas adultas o mayores de 30 años, la percepción es significativamente mayor hacia peor que antes o igual que antes. Y aquí encontramos que una diferencia también muy grande respecto a los otros tramos de edad, la consideración de que es peor que antes su salud en los pacientes mayores, o que va a ser peor después de la pandemia en los pacientes mayores de 50 años. Y en cuanto a la situación personal y la de tu entorno, entonces, y al considerar la situación del padre y la madre y la situación de los abuelos, encontramos que la mayoría de la distribución se encuentra en que consideran tanto en jóvenes como en adultos que su padre o madre van a estar igual que antes después de la pandemia. Y aquí encontramos que los tramos
significativamente mayor, que consideran que sus padres van a estar peor que antes, es en el grupo entre los 30 y los 39 y en el grupo entre los 50 y los 60 años. Y respecto al considerar a los abuelos, entonces, aquí vemos que es considerablemente más, mayoritariamente los jóvenes piensan que sus abuelos van a estar mejor que antes, y con una distribución considerablemente mayor en la percepción que van a estar peor que antes en los adultos. Y aquí nuevamente encontramos en los pacientes en las personas sobre 30 años, significativamente mayor la percepción de que sus abuelos van a estar peor que antes. Y ahora, cuando se pregunta cuáles son las mayores preocupaciones para el futuro, podemos ver de que la situación financiera personal y o familiar es la que más le preocupa a todos en general. Y aquí le siguen los problemas de salud física y mental después de la cuarentena, y mientras que los posibles conflictos políticos son la tercera mención mayoritariamente mencionados. Y estos también es la misma distribución que se da como hacia de estas dos preocupaciones. Encontramos que más de la mitad considera que la situación financiera personal y o familiar es su primera preocupación. Respecto a esta misma pregunta, pero la respuesta de los pacientes jóvenes es, se aprecia que la situación financiera personal y o familiar es igualmente la que más les preocupa, pero acá cambia, ya que la siguen los problemas con los estudios como segundo principal problema, y en tercero, los problemas de salud física y mental después de la cuarentena. Y acá nuevamente encontramos que más de un 50% de los jóvenes considera que la situación financiera personal es lo que más les preocupa, y un 10% los problemas con los estudios. Y ahora, durante las 2 últimas semanas, ¿cuál ha sido tu principal emoción predominante en relación con la situación nacional de pandemia y cuarentena? Y acá encontramos que las principales emociones que han predominado durante la pandemia, durante la cuarentena, la que mayoritariamente se menciona en un 42,6% es la angustia, seguida por la rabia y el miedo. Y en tanto, un casi 11% también manifiesta que ha sentido principalmente sorpresa, y casi un 10% tristeza, siendo solo de un 4,1% alegría. Y en los pacientes jóvenes encontramos que la distribución es bastante similar a la percepción general, con un mayor porcentaje de jóvenes que sienten rabia. Entonces, haciendo una síntesis del sondeo realizado, en general se percibe que las personas le otorgan poco o nada de cuidado a su salud mental durante esta pandemia. Y esta es la tendencia que se repite tanto según sexo, nivel socioeconómico y por zona. Y acá aquellos que consideran en mayor medida que las personas le otorgan poco o nada de cuidado a la salud mental son los encuestados del nivel socioeconómico alto. Ahora, respecto a la autopercepción de estrés, más de la mitad de los consultados manifiestan que están o se han sentido muy o bastante estresados. Y aquí encontramos que casi un 16% afirma estar o sentirse poco estresado, y solo un marginal 6,3% no se ha sentido estresado. Y al considerar la edad, es preocupante que los jóvenes son los que mayoritariamente se han sentido muy o bastante estresados. Y este nivel de estrés disminuye a medida que aumenta la edad. Casi la mitad de los encuestados también afirman que ha sido muy común o común el tener dificultades para dormir durante el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Y aquí encontramos que casi o aproximadamente un 40% indica que ha sido muy común estar con pocas ganas de hacer cosas. Y también muy poquito, muy marginal proporción indica que es muy común la violencia doméstica. Respecto a la situación económica, es la situación que mayoritariamente preocupa o se proyecta peor cuando termine la pandemia,
mientras que la situación de los padres es la que mejor se proyecta, seguida por la de los abuelos. Y al consultar por las preocupaciones futuras, lejos lo mayoritario respondido fue la situación financiera personal y familiar. Eso es lo que más preocupa a la población, y lo siguen los problemas de salud física o mental después de la cuarentena, mientras que los posibles conflictos políticos son la tercera mención más mencionada, y para los jóvenes se comparten el primer lugar, pero en segundo lugar entonces están los problemas con los estudios. Y por otro lado encontramos también, y es preocupante, que la angustia es la emoción más recurrente entre los entrevistados en este periodo, y la emoción menos recurrente fue la alegría, en un menos de un 5%. Y esto ocurre tanto en la distribución de jóvenes como en adultos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Saldaña, por esta excelente revisión. Se ofrece la palabra. Hola, buenos días. Hola. Yo quisiera quizás aportar igual o opinar respecto a la revisión que hizo Andrea, respecto a las revisiones que hemos podido realizar en relación a los trabajos que ya se han podido obtener en otros países en torno a la pandemia, y en torno también a episodios, en el fondo, de enfermedades prolongadas en periodos anteriores, como por ejemplo fue con el ébola, o como fue también con el SARS previamente. Y claro, una de las cosas que llamaba la atención era que hay varios factores que están interrelacionados entre ellos, entre esos, por ejemplo, los síntomas depresivos, que eran bastante frecuentes, sobre todo en las personas de sexo femenino, y en gran parte estaban asociados también a la sobrecarga que presentaban durante el periodo de pandemia, considerando que en casi todas las sociedades, o en casi todos los países, la mujer cumple el rol fundamental en la crianza de los hijos, se ha ido también incorporando a las actividades laborales, entonces eso ha significado que además de hacerse cargo de los hijos, tienen que velar por poder cumplir con sus funciones laborales, además de hacerse cargo de todas las labores domésticas, lo cual ha generado un estrés mucho mayor. Y cuando este se ha mantenido en el tiempo, se ha prolongado en el tiempo, se ha asociado en el fondo con la aparición de síntomas depresivos. Así también, como mencionaba Andrea, una de las grandes preocupaciones hoy en día es respecto al tema económico, laboral. Un gran porcentaje de la población perdió sus ingresos económicos, en donde hay familias en donde todos los integrantes que aportaban económicamente ahora también perdieron esos ingresos, quedando solamente financiados con los aportes del Estado. Y eso se ha visto también directamente relacionado en varios estudios con mayor ideación suicida y con intentos suicidas propiamente tal. Entonces quizás si bien aún todavía no lo vemos reflejado quizás acá en Chile, es probable que si esta condición se mantiene por un tiempo mayor, vamos a comenzar a ver mayor número de casos de intentos suicidas. Y así también otros antecedentes que tienen que ver en relación con la prolongación de los estados de cuarentena o de aislamiento social, en donde, claro, está sobre todo el aislamiento tanto desde lo social, principalmente en los niños que dejaron de ir al colegio, que dejaron de ver a sus amigos, que tuvieron que adecuarse a toda esta nueva situación. Además los ancianos que normalmente no tienen mucho acceso a la tecnología, que quedaron aislados también en la comunicación con el resto de sus familiares, también muchas familias con hijos pequeños que ya no tienen apoyo de esta red de apoyo que previamente les ayudaba a cuidar a los hijos, y esta sensación de soledad y desesperanza que se ha ido instaurando en las personas. Se ha visto ya en estudios previos que la prolongación de estos periodos de cuarentena se ven directamente relacionados también con episodios depresivos, trastornos ansiosos, y el trastorno de ansiedad de por sí también conlleva mayor alteraciones del sueño, con trastornos del sueño, y esto a su vez
perpetúa los síntomas ansiosos y con ello también la mayor posibilidad de episodios depresivos y que conllevaría también a esta ideación suicida. Así es que, si bien se han tomado muchas quizás medidas en distintas áreas respecto a la salud mental, igual es un tema bastante preocupante, porque quizás vemos todavía como todo relativamente tranquilo desde el área de salud mental, pero es probable que cuando ya se levante todo lo que es barrera sanitaria, la cuarentena en sí en distintas localidades y ya se retome una vida normal, probablemente vamos a ver esta avalancha de consultas que van a comenzar en fondo a llegar por estas alteraciones de salud mental y que hasta el momento no han consultado por temor en el fondo a exponerse al contagio de coronavirus. Así es que eso es realmente como para pensar y cuestionarse de qué se nos viene ahora en esta próxima etapa. Muchísimas gracias, doctora Peña. Interesantes reflexiones. No sé si alguien quisiera opinar en relación a la metodología del estudio. ¿Qué opinan los residentes de la metodología del estudio? Doctora, bueno, en realidad, por lo que se ve y lo que explicaba Andrea, parece que igual el estudio fue bastante prolijo, ¿no? En el sentido de que ellos igual, a pesar de que hay algunos sesgos con respecto a las muestras que ellos tomaron, no sé, yo no soy muy experta en el tema, pero por lo menos la población que tomaron ellos fue bien amplia, entonces igual significa que puede ser una muestra más representativa con respecto a la población general, ¿no? Que igual es interesante después ver, en el caso de Paula, el estudio de ella, que es una población más específica con respecto a los que están en la primera línea de atención con respecto al coronavirus. Pero sí me llamó mucho la atención más que la metodología y los resultados, de cómo la población mayor es la que quizás ha tenido menos como temor un poco o preocupación por la salud mental, que hubiera pensado que hubiera sido al revés. Ahora, si no lo lleva un poco a lo que nosotros estamos viendo actualmente con la realidad local, sí es verdad que nosotros hemos tenido un volumen importante de pacientes, sobre todo las edades que ahí Andrea presentaba, que la salud mental sí ha sido una prioridad para ellos, entonces igual, pero eso es como un poco lo que pude percibir lo que contaba Andrea.